aplauso. Bienvenidos, gente, una vez más a este su programa, podcast favorito. Vamos a hablar. Excelente, como siempre es un placer estar aquí con ustedes en este segmento que tenía un tiempecito sin salir. Creo que la última entrevista que hicimos fue a Neolfis y fue ya hace un tiempecito largo. Pero estamos en este segmento que les gusta tanto a ustedes, que se llama Hablando con. Bienvenidos una vez más. Para todas las personas que nos están viendo por primera vez, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, Team Vamos a Hablar, en Facebook como Vamos a Hablar, y si estás aquí en YouTube, te recomendamos que active la campanita, que te suscribas, que le dé like, que comente y que no dé cuarto. Tú tienes así? ¿Qué es eso? Tú tienes la palabra como en 2X hoy. Que nos aporten para que este proyecto siga creciendo. Ahí en el icono de gracias, ahí lo puedes hacer de $1 en adelante. Y si no tienes, pues con el simple hecho de que tú compartas nuestro video, ya nos estarás apoyando. Excelente, excelente. Gente, como ya Naomi mencionó, estamos en el segmento que estaba un poquito dormido, ¿sí o no? Hablando con. Y para retomar la secuencia de este video, hemos invitado a un ministerio que ha hecho un trabajo evangelístico tremendo en los últimos años. Y tenemos entre nosotros acá nada más y nada menos que al grupo o al ministerio Mensajeros del Evangelio Eterno. Oye, qué honor, qué bendición. Jóvenes, bienvenidos a Vamos a Hablar. ¿Cómo se sienten hoy? Bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Para la gloria y la honra del Señor. Nos sentimos bien, estamos contentos de poder compartir finalmente y de poder hablar con este team. Vamos a hablar. A mí me gustaría que ustedes se presenten. Excelente, por nombre, claro que sí. Y por, ¿cómo que se dice? Si están solteros, casados estado civil. Estado civil, porque yo sé que hay muchas personas que les interesa esa información. Entonces vamos a decirles de una vez. Preséntense ahí, díganos sus nombres. Bueno, mi nombre es Jonathan Guzmán. Yo soy el cantante del ministerio. Ok. Y un gusto trabajar para el Señor. Y tengo novio. Sí mismo. Se lo puso claro ahí de una vez, rápido. Mi nombre es Jeffrey Reyes y soy presentador del ministerio. Ella es mi esposa. Eso. Y Angie Martínez. Lo dijo él, cualquier cosa de una vez. Es mi esposa. Claro. Bien, mi nombre es Eben Rosario. En realidad me llamo Ebenezer, pero me dicen Eben Rosario, y estoy soltero. Ok. Bien, chicos. ¿Cuál es tu parte en el ministerio? Sí, me toca la parte de la predicación. Yo soy el que predico. Excelente. Excelente. ¿Cómo, oye, Cosmo? No. ¿Cómo? ¿Te faltó Wanda? Ay, Dios mío. ¿Cómo llegan ustedes a unirse? O sea, ¿ustedes se conocían desde antes o se conocieron a través de las redes sociales? Mira, tú cantas, tú eres bueno hablando, tú eres esposa de fulano, vamos a unir. O sea, ¿cómo fue esa unión entre ustedes para formar el ministerio? Bien, nosotros, yo y Jonathan, estábamos en el colegio juntos desde hace mucho tiempo. Cuando tenía como 14, 15 años. En ese tiempo yo estaba un poco frío en la iglesia. No estaba afuera, pero estaba frío. Y entonces nos conocimos. Entonces Dios nos ayudó a mí a calentarme en las cosas de Dios. Luego ahí empecé a predicarle a Jonathan. Nosotros vivíamos casi el día entero juntos porque éramos muy amigos en el colegio. Y cuando empecé entonces a predicarle, Jonathan aceptó a Jesús. Aceptó a Jesús. Entonces cambiamos de colegio. Jonathan se fue a otro colegio, yo a otro colegio. Entonces ahí Jonathan se encuentra con Jeffrey. Entonces le voy a dejar que él le siga contando ahí. Entonces yo era el presidente del curso, ahí en cuarto de bachillerato. Y yo era que estaba, yo estaba básicamente, yo era el coreógrafo del baile de promoción, de hip hop. ¿Qué? Yo era el que hacía todas esas cosas. Yo, mira, el centro del curso era yo. Entonces, Jonathan dice que él no va a bailar. Yo, ¿cómo así que tú no vas a bailar? ¿Cómo así? Porque aquí todo el mundo tiene que... Había una que era cristiana que estaba en el curso y aún así ella iba a bailar. O sea, porque esa era la promoción. No, pero Jonathan dijo que no, yo no hago eso. Y entonces desde ahí me llamó la atención, oye, y que no hacía ciertas cosas, no, que yo no escucho esas músicas. Y entonces allí siempre llamó la atención y pasó la promoción, pasó todo el tiempo y al final ya, cuando nos íbamos a ir a graduarnos, allí él me dice, oye, vamos a estudiar la Biblia un sábado. Ya yo había conocido a Eben, yo había escuchado de Eben cuando Eben no estaba en la iglesia, cuando Eben estaba frío, pero
yo había compartido con Eben ya como 1 o 2 veces que nos habíamos juntado. Y ahora, entonces, Jonathan me dice, vamos a estudiar. Y yo voy a Eben allí a estudiar la palabra con su papá también. Y desde que yo conocí el mensaje, el primer mensaje que yo estudié fue Daniel 2, profecía. Y entonces cuando yo dije, ven acá, o sea, y dije, ¿cómo la gente no sabe esto? O sea, y entonces desde que yo escuché esto, yo de una vez le dije, oye, vamos a hablar esto a mis amigos. Y nos juntamos con otras personas y Eben le explicó el mensaje. Y desde allí, luego de unos meses, yo me bauticé. Y siempre tuvimos ese anhelo de, oye, me tenemos que compartir, hacer llegar este mensaje a los demás. En ese entonces, el mensaje estaba en un cuadernito rojo que él tenía dibujado a mano. O sea, fue así. Y luego más adelante nos juntamos para hacer las diapositivas en mi casa. O sea, para hacer todos los temas para que sea más fácil de explicar a las personas. Excelente. ¿En qué año se da esa unión ya como ministerio que ustedes ya deciden arrancar? En el 2017 fue cuando Jeffrey dijo que empezamos a estudiar el mensaje. Pasó así. Estaba frío en la iglesia. A mí me empezó a salir un pequeñito tumor aquí en la cabeza. Y como yo era en mi simple inocencia, yo decía, Señor, perdóname. Pero el otro día volví y hacía lo mismo. Señor, perdóname. Pero el otro día volví y hacía lo mismo. Y a veces Dios permite que te pase algo. No es el que te lo manda, como dice la Biblia, Dios es bueno, en Dios es luz y en Él no hay tiniebla. No es el que te lo manda lo malo, pero Él lo permite a veces para que tú mires al cielo. Y yo le dije, óyeme, Señor, sáname, por favor. Y iba en un camino con Jonathan. Y yo le dije, Jonathan, tú ves ese tumor que yo tengo ahí, Dios me lo va a sanar en el nombre de Jesús. En ese momento, yo no fui a médico, no se lo dije a mis padres, cometí el error. Pero Dios me sanó, gracias a Dios. Y yo dije, bueno, yo tengo que ser agradecido. Yo tomé ese cuadernito rojo un día y yo dije, yo tenía 16 años en la iglesia y nunca yo había estudiado la Biblia por mí mismo. Entonces fue en el 2017 cuando yo empecé a estudiar la Biblia. El primer estudio que cogí fue con mi papá, Daniel 2. Cuando yo vi Daniel 2 que Jesús venía... Pero ve acá, espérate. Pero ¿cómo va a ser que ustedes van a comenzar un estudio bíblico con Daniel 2? Pero ¿cómo por el amor de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Es que ese día mi papá iba a dar un estudio bíblico a una maestra del colegio de mi mamá. Y yo dije, bueno, yo voy a estudiar la Biblia también. Y yo voy a entender, porque yo veía a los predicadores y no entendía. Y yo me sentaba en el culto y yo no entendía. Y yo dije, yo hoy voy a entender. Y abrí el cuadernito, mi papá me lo explicó. Empecé a estudiar y yo dije, wow, Jesús está cerca, de verdad. Yo dije, de verdad está cerca Jesús. Y la gente no lo sabe. Entonces ahí fue que empecé a predicar en el colegio. Los profesores salían, yo entraba en el curso, cogía la tiza, le empezaba a escribir a los muchachos, los muchachos se empezaban a bautizar. Wow. Ahí entró Jonathan llevó a Jeffrey a la casa, yo le di el estudio a Jeffrey entonces trajo más gente, empezamos a dar el estudio. Y en el 2018, Jeffrey, ¿qué te bautizaste? 2017, a mediados. 2017, entonces Jeffrey entra a la iglesia, ya estamos los tres. Y un poquito más adelante, 2018, entonces nos empezamos a juntar para el ministerio. Ahí fue cuando Jeffrey dijo que, creo que fue un viernes por la noche que yo andaba con Jonathan. Yo le dije, Jonathan, este cuadernito, yo no sabía hacer diapositivas, señora, a los 17. Entonces Jeffrey era tecnológico. Y yo le dije, Jonathan, vamos a decirle a Jeffrey para nosotros hacer eso en diapositiva y mostrárselo para que la gente lo entienda mejor. Y ahí empezamos, gracias a Dios, y a mediados de la pandemia, nosotros con la ayuda de Dios, terminamos el mensaje de los 3 ángeles ahí. Excelente. Gracias a Dios. 2018. Me interesa saber, porque ya yo vi que ustedes 3 se conocían. O sea, llegaron a conocerse y comienzan la idea del ministerio. Pero ¿cómo llega Angie a reunirse con ustedes? Porque Angie es parte del ministerio y es de las presentadoras. Sí. Yo sé que es esposa de Jeffrey, porque ya lo dijeron al principio, pero ¿cómo se cocina ese mangú ahí? Tú lo que quieres saber cómo ellos dos que se conocieron. Esa es la pregunta tuya. Estamos hablando del ministerio. Estamos hablando del ministerio. Bueno, yo soy venezolana. Para los que no sabían. No se nota casi. No, hay personas que no lo notan. Yo no lo sabía. He perdido mucho el acento. De verdad que no. Entonces, yo llego al país en junio del 2017. Y realmente, pues, yo también estaba un poco fría en las cosas de Dios. Yo nací en la iglesia adventista, siempre he sido adventista, pero en Venezuela, por la situación y eso, como que me había apartado un poco, en verdad. Okay. Yo vengo aquí en junio del 2017 y ya que yo tenía una prima.
se llama Orianis. Entonces ella me dijo, mira, desde que ella llegó aquí, ella se puso caliente con las cosas de Dios. O sea, cantaba, tenía ya... Se activó. Sí, se activó. Yo dije, bueno, yo sé que cuando yo vaya va a pasar lo mismo conmigo. Ya yo como que lo venía presintiendo. Entonces, yo vengo un miércoles, me acuerdo, y ya el sábado yo fui a la iglesia. La iglesia quedaba cerca de mi casa. Y era la iglesia donde estaban ellos. Oh, wow. Entonces yo empecé a asistir a esa iglesia y justamente ese día había un retiro en el Parque del Este. Entonces fuimos al Parque del Este y ahí yo los vi a ellos tres. Estaban ellos tres. No estaba, o sea, todavía no estaban muy calientes, como se dice, las cosas de Dios. Evan tenía tenis y cosas. Y yo... Estaban descarriados entre la iglesia. Sí. ¿No? Sí. Entonces, así fue como básicamente, ¿verdad? Empezó todo. Empezamos a ir a la misma iglesia. Yo me hice amiga de Evan porque la casa de él quedaba cerca de donde yo vivía también. Okay. Entonces yo iba mucho a su casa, compartía con su hermana. Ahí entonces que nos conocimos, hacíamos coros y eso. Y... ahí fue donde nosotros nos conocimos. Excelente. Ella fue a mi bautismo. Yo fui al bautismo de Jeffrey. Y como era, usualmente aquí dicen, si tienen amigos y familiares, pueden acercarse al bautismo, que sé yo qué. Yo no quería pararme, porque yo estaba nueva en la iglesia, básicamente, o sea, en esa iglesia. Y entonces estaba la mamá de Evan, dije, Angie, ven. Y yo dije, no, ven. Y yo tuve que pararme y pues fui a su bautismo ese día. Y ahí Jeffrey cuando salió de la bautismo, Dios mío, me lo dio Jehová. No, si supieras cómo es la historia. Bueno, en verdad, sí, ya terminen de contar el claro, bueno, esa no era la intención de la pregunta. Bueno, en ese entonces yo no le presté atención a Angie. Yo vi allá. No, porque yo no estaba en eso en ese momento. No estaba en eso en ese momento. Entonces, en ese momento yo estaba con otra persona que venía del colegio. Y entonces, más adelante, pues pasó varios meses, pasó casi un año, cuando ya yo me había separado de la otra persona. Y entonces veo a Angie como de una manera diferente. O sea, como no la había visto anteriormente. Eso fue ya en 2018, a mediados, o sea, un año completo pasó. Y ahí yo veo a Angie. Como que, oye, pero me gusta hablar con ella. Y entonces, más adelante empezamos una relación de noviazgo. Y hasta ese entonces no habíamos dado una campaña todavía. Allí todavía estábamos en la elaboración del mensaje. Entonces, pero como estaba en ese momento, yo iba a ser el presentador solo. Incluso en ese momento Jonathan no cantaba. Si tú quieres hablar un poquito de eso. Jonathan era el camarógrafo y el cargado de los equipos del ministerio. Esa era su función. En la pandemia porque él se motivó y comenzó a cantar. ¿Cómo? Sí, yo empecé a cantar en el baño, sinceramente. Ahí comienzan todos. Ahí comenzamos porque tú estás hablando con un cantante también aquí. yo también soy cantante. Me parece que no lo voy a demostrar, pero... Sí. Como los peloteros que nunca filman él. Entonces, Evan y Jeffrey veían que yo hacía la cosa de corazón. Y ellos gracias a Dios, se le prendió la idea de que, ¿y si ponemos a Jonathan a cantar? Y la primera canción que yo canté fue la de José Gómez, Jesús es mi capitán, en un grupo pequeño. Eso es obligatorio. Claro que sí. No hay un hombre que cante en la iglesia que si no canta esa canción de primero. Y Dios comprende tus lágrimas. Son la básica de la iglesia. Pero hay una cosa que a mí me gustó mucho y fue cuando estaban en el cuarto que no teníamos ni en el pensamiento ir a otros países. Teníamos en el pensamiento, ¿se imaginan? Estábamos emocionados. ¿Se imaginan de que este es el ministerio yendo para la Romana, para Barahona, para Samaná, para Qué belleza. Y nadie había pisado ese terreno en ministerio como nosotros. Y gracias a Dios, eso se ha cumplido y también internacionalmente. Así mismo, para allá vamos ahora. Y eso es para ustedes. Eso, algún sueño que ustedes tengan, el Señor lo va a cumplir. Amén. Yo quiero saber, para allá vamos ahora, porque... Sí. Pero, por ejemplo, nosotros como proyecto, como ministerio, pagamos un estudio. Pagamos este estudio, los equipos, y el otro estudio también que usamos también lo pagamos. Ustedes, y lo sé porque dieron una conferencia en mi iglesia, ustedes llevan y proveen todo lo que se da, los regalos a las visitas, que si hay que ir a visitar, o sea, ustedes hacen absolutamente todo. Hasta las invitaciones. Hasta las invitaciones, exactamente. Eso le estaba diciendo yo a alguien que me estaba preguntando para invitarlos. ¿Cómo ustedes
sostienen o mantienen el ministerio para hacer todo eso? Porque a mí me parece que es súper difícil. Y le voy a poner una cosa clara, porque yo hice esa pregunta a usted de una vez y lo que me marearon fue que Dios provee. Yo sé que Dios provee y todo, pero explíqueme el asunto cómo va. No, porque eso puede motivar a otros Claro, también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la primera vez cuando nosotros nos reunimos dijimos, bueno, necesitamos un proyector. Necesitamos una bocina para comenzar a predicar en el grupo pequeño. Entonces, yo trabajaba. Sí, ahí fue que inició. En el grupo pequeño fue que inició todo. De ahí adquirimos el conocimiento, adquirimos las técnicas, o todo lo que utilizamos, la cápsula de salud, todo fue a través de los grupos pequeños. Buscar las visitas, sacarlas de sus casas, todo fue de allí. Entonces, necesitamos un proyector, necesitamos una bocina para que se escuche bien. Entonces, nosotros comenzamos a investigar. Yo trabajaba en ese entonces en un call center. Entonces, nosotros entendíamos que todos los recursos que Dios nos da son para Él. De manera que nosotros invertimos no solamente nuestro esfuerzo, sino nuestro dinero en todas las cosas que hacemos. De manera que en ese entonces nosotros nos reunimos, cada quien puso algo, yo puse también, para comprar el proyector y compramos la bocina. Más adelante, entonces, ahora lo que hacemos es que cada quien consigue, o sea, antes de comenzar cada campaña, nosotros ya sabemos, tenemos un presupuesto más o menos de en qué se gasta. Cuando nos dicen la distancia de la iglesia, calculamos también la gasolina, todo eso. Y cada quien pone algo para todos los gastos. Y antes de la campaña se ponen todos los gastos. Y si dan la iglesia, lo aceptamos. Pero si no, ya está dividido cómo iban a hacer el gasto. O sea, que ya no nos afecta en sí, sino que a nosotros nos gusta invertir en todo. O sea, nosotros no queremos que cuando una iglesia nos invite, el dinero sea un factor que diga, no, pues cuando tú dices ministerio, que un ministerio viene, Sí, eso pesa. la gente, los pastores, En seco, siervo. O sea, Ustedes saben que yo, con la ayuda de Dios, yo predicaba antes del ministerio. Yo me recuerdo que Gaby fue a dar una campaña allá a mi iglesia. Y fue una de las primeras veces que yo entendía. Y yo decía, wow, estoy entendiendo, gracias a Dios. Entonces cada vez que Gaby terminaba, yo le decía, oye, ¿y cómo se llama ese tema? Y yo lo apuntaba porque en ese tiempo yo tenía una noviecita que yo quería transmitirle lo que Gaby estaba predicando. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo es ese tema? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Entonces yo di campaña antes del ministerio. Y antes, yo te voy a decir, Gaby, ¿por qué nosotros decimos Dios provee? Porque, no sé si ustedes recuerdan, muchachos, que antes del proyector había un alato que teníamos que conseguir sí. para el mensaje. Claro. Sí. Y era muy caro. Y nosotros éramos muy jóvenes. Entonces, Señor, necesitamos un alato. No, pues vamos a reunir entre toditos en el nombre de Jesús. Y cuando empezamos a reunir, mi papá dijo, Eben, toma, me pasó una factura. Ya la alato está paga. Wow. 5 días. Nosotros juntando para comprar una lata. La lata está paga. El proyector, vamos a juntar. En menos de un mes, el Señor proveyó el dinero. Necesitamos una bocina ahora para el grupo pequeño. El Señor la proveyó. No solamente eso. Lato, proyector, bocina. Óyeme, necesitamos un carro para nosotros movernos. Ahí sí, Cuando nosotros estábamos reunidos una noche, Gaby, estábamos reunidos. Oye, necesitamos un carro porque se nos hace más fácil transportarse para transportarnos. Bueno, mi hermano, cuando estábamos orando, al otro día estábamos en un banco ya. Jeffrey era que tenía historial crediticio porque era trabajaba. Y cuando estamos en el banco, yo le digo, Señor, no, si esto es tuyo, no nos dejes salir de aquí sin este carro. Milagrosamente, faltaban más de 150,000 pesos para el carro. Y yo estoy mirando para el cielo, Señor. ¿De dónde carajo? Teníamos el carro ya, nos lo habían dado. Pero si no dábamos los 150,000, el carro no lo iban a quitar. Y yo dije, Señor, por favor, tú sabes que nosotros necesitamos eso para esa campaña. Yo no he terminado de orar. Y me llama una señora. Yo no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Sí, si ella no tiene problema. Bueno, si ella tiene problema, ponemos el pi. ella era Rosa Paredes, no sé si ustedes la conocen. Y yo veo esa llamada, y me dice Rosa, dime dónde tú estás, yo estoy aquí. Y ella sabía del ministerio. Y yo le expliqué todo, y ella me dijo, ese es el problema. Coge para acá, no te preocupes, ven, y yo te lo voy a dar. Hermano, mira, cogimos para allá y Rosa hizo tan, toma todo lo que yo falta. te lo voy a dar. El dinero lo puso ahí, eso es para el ministerio. Y no solamente eso.
Después que yo creía que era prestado, como tú dijiste, Gaby, pero Claro. nosotros se lo íbamos a dar de nuevo, me dice, ven, no, cógelo para tu universidad eso. Y ahí el Señor proveyó. Por eso nosotros te decimos, Dios provee. Rosebella, Rosa, la mano, así o yo. ¡Wow! Bien. Buenas noches, chicos. Buenos días. Buenas tardes, dependiendo, ¿verdad? A la hora que están viendo esto. Dios le guarde. Cristian Suárez de este lado. Ustedes me dan como un flow como Poppy. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Entienden ustedes que los pastores lo invitan mucho porque invitarlos a ustedes a dar una campaña y irse a lo seguro con respecto a los números? Porque vemos que cuando ustedes van a una iglesia a dar una campaña, Dios se manifiesta. Espero la respuesta. Ay, mi madre. Dígale ahí, Eleven. Yo acabo de responder una pregunta. No, ahora quiere que salga corriendo. Dele ahí, a ver. Bueno, Eso lo saben los pastores, ¿no? es cierto, es cierto, es cierto. Ah, bien ahí. Salió de abajo una patana, voy. Cristian, mira, si tú no estás conforme ahí. De abajo una patana. A los pastores tenemos que invitarlos. Pero casi siempre, las campañas que han llegado han sido por referencias. Por ejemplo, la primera campaña, la única que podemos decir que no fue la primera que dimos en el interior, que fue en Moca. De lo que pasó allí, el pastor de allá le comunicó al pastor de Samaná. Samaná nos invitaron. Lo que pasó en Samaná lo dijo en Castillo, en Pimentel, donde hemos ido. Y básicamente, mira, hay unos muchachos en las reuniones de junta de las asociaciones del norte, las asociaciones del nordeste. Dijeron, hay unos muchachos que tienen un ministerio, que ellos llevan todo, no cobran. Ellos dicen, no, eso es lo básico, porque eso llama mucho la atención. Entonces allí no, tráelo para acá. Entonces así se ha ido regando básicamente. Y básicamente al ellos entender eso, que lo que Dios ha hecho con nosotros, ellos dicen, oye, tenemos que tener eso aquí también. Y eso es lo que pasa. Antes de justamente, Cristian, hacer esa pregunta, yo quería saber, no es lo mismo tú dar una campaña en un grupo pequeño que darle en una iglesia. Exacto. ¿Entiendes? Y ustedes, según lo que nos han dicho, ustedes predominaban y se mantenían siempre dando campaña en grupos pequeños. Pero ¿cómo ustedes se sintieron cuando ya pasaron de grupo pequeño a una iglesia? ¿Y cómo fue esa campaña? O sea, la aceptación del público, si se bautizaron personas, porque todos sabemos que el objetivo principal cuando la iglesia realiza una campaña es que se bauticen. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Como yo te había dicho hace un momento, gracias a Dios ya yo había dado una campaña en un grupo pequeño. Entonces las personas que nos invitaron fue en Moca. Fue en Moca. La primera campaña en sí fue en Moca. No, de los 4 fue en Moca. Entonces nos invitaron allá. Gracias a Dios ya teníamos la logística de la campaña porque ya veníamos del grupo pequeño. Claro que sí. ¿Entiendes? Claro, Entonces claro. en el grupo pequeño buscábamos toda la gente, invitábamos y hacíamos todo. Y allá en Moca, gracias a Dios, hicimos lo mismo y el Espíritu Santo se manifestó, la iglesia se llenaba, cuando íbamos a buscar de casa en casa, porque la metodología es, nosotros llegamos 1 hora antes de la campaña para salir a buscar a la gente. Vamos casa por casa, aprendemos la ruta el sábado, vamos casa por casa y milagrosamente, yo siempre digo milagrosamente el Señor llena la iglesia. Había que buscar silla y gracias a Dios en esa primera campaña se bautizaron 10 personas. Gracias a Dios. Y Yo tengo una una experiencia muy buena. Si le hacen la invitación a ustedes, o sea, porque nosotros tenemos público que no necesariamente es adventista. Entonces, le hago esta pregunta. Si a ustedes le hacen la invitación a dar una campaña en otra iglesia de otra denominación, Tremendo. ¿irían ustedes? Buena pregunta eso. Sí. Tú eres la pregunta. Con el mismo mensaje. Incluso nos han hecho invitaciones de otras denominaciones, pero o sea, lo tratamos como otra iglesia adventista. Bueno, el calendario, revisamos a ver si podemos. Excelente. Perfecto. Yo tengo una... Sí. Me surge una pregunta interesante a mí. Ellos, o ustedes más bien, llegan a las iglesias 1 hora tanto antes de la campaña. ¿Usted no trabaja? Eso es para allá que yo voy. Por ejemplo, a mí, yo doy campañas y eso, y a mí se me complica la parte de la visitación principalmente. Porque yo salgo de mi trabajo, 5 tantos, 6 de la Corriendo tarde. para llegar a la campaña a tiempo. Corriendo para llegar a la campaña a tiempo, porque los tapones no me dejan llegar fácilmente. Entonces, ustedes,
aparte de vivir de la obra, o sea, si viven de la obra, que no creo porque ustedes dicen que no, ¿de qué viven? ¿Son mantenidos? Ustedes no son mantenidos. No. Vamos a dejar que Jonathan Jonathan, comienza tú. Bueno, si nosotros cuatro nos ponemos a pensar todo lo que hemos visto durante el principio de la campaña hasta ahora, hemos visto que el Señor ha obrado. Ujú. Y nosotros, primeramente, dábamos campaña en una iglesia del tío de Eben, y ahí ellos nos íbamos formando. Eben y Jeffrey empezaron a ser ancianos. Y aunque no se crea, anciano es un departamento en donde tú te formas como joven, tanto espiritual como emocional y así. Entonces, ¿cuál era la pregunta? No, yo sí, Yo estaba loco por decir eso. ¿Qué sucede con el trabajo? Que Jeffrey desde siempre, porque él fue criado en la India, ¿verdad, Jeffrey? Sí, esa es la historia, Espera, ¿cómo fue? Que su padre trabajaba en Consulting y tenía un proyecto allá en la India. Entonces ahí fue que él aprendió Inglés. Y desde ahí él iba, desde los 17 años, trabajando en Consulting. Ya eso es una ayuda para el ministerio. Ok. Y en tu caso, por ejemplo, de que ahora mismo tú estás trabajando, tú estás laborando o no, o tú estás estudiando. Ahora mismo no. Ok. Ok. Pero sí trabajaba. en un momento casi todo, trabajábamos todos. Y de ese trabajo nosotros suplíamos algunas cosas que faltaba del ministerio. Oh, wow. Y con eso, el trabajo no era tampoco tan presencial. Ok. Sino que Ah, esa es la ventaja, excelente. Había que atender aquí, pero ya no era de que fijo. Bien. Entonces Jeffrey siempre ha trabajado virtual. Ahora mismo la esposa está trabajando y está trabajando virtualmente. Y eso es lo que nos hace movernos en la calle. Ok. Bueno, déjame yo contar mi testimonio. Porque la realidad es que yo trabajaba en una empresa de seguridad y era presencial. Era un horario de oficina normal de 8 a 9. De 8 a 5, perdón. Si 8 a 9 tú no perdiste. Entonces, yo salí de ese trabajo. Yo trabajaba cobrando y era un trabajo realmente muy Estresante. muy estresante. Yo le decía, Señor, por favor, sácame de aquí. Entonces yo salgo de ese trabajo y comienzo. Todavía no habíamos empezado a dar campañas afuera, o sea, en los otros provincias, le dicen aquí. Entonces yo empiezo a orar con Jeffrey. Le digo, Jeffrey, vamos a buscar trabajo. Entonces yo le estaba diciendo al Señor, Señor, permíteme conseguir un trabajo virtual, porque Jeffrey últimamente conseguía trabajos así y eso le facilitaba mucho la vida, en verdad. Empezamos a orar. Yo entro a LinkedIn y veo que hay una posición en Hugo App, que es una aplicación de delivery, así como Pedidos Ya. Yo empiezo a orar allí, entonces yo le digo, Jeffrey, yo creo que este es el mío. Entonces los dos empezamos a orar por ese trabajo. Eso fue terrible. Primero me entrevistaron, salí bien. Luego me hicieron una entrevista como teórica de Excel. Yo entonces empecé a practicar Excel y dije, Jeffrey, yo le dije a ella que yo sabía Excel básico, intermedio. No creo que me hagan preguntas muy difíciles. Cuando me hacen la entrevista, lo que yo estaba haciendo el curso en YouTube y después venían las tablas dinámicas. Y yo le dije a Jeffrey, yo no voy a estudiar tablas dinámicas porque eso es demasiado avanzado. Eso no lo van a usar. Pues la entrevista era haciendo una tabla dinámica. Entonces estoy yo con mi laptop así en la casa, en la sala, y Jeffrey está detrás. Y yo veo a Jeffrey me mira. Y yo veo a la muchacha que me dice, entonces tú tienes que hacer una tabla dinámica y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, que sí, yo qué. Y yo mirando a Jeffrey me mira. Y Jeffrey sabe cómo hacer tablas dinámicas porque él es más avanzado en Excel. Y era videollamada, o sea, yo no podía que quitar la cámara y apagar el audio para que él me ayude a hacerlo porque es imposible. O sea, a mí me fue terrible en esa entrevista. Al final la muchacha, yo terminé de hacerla porque ella me decía, vete a la esquina y haz esto, y luego haz esto, y pon esto y esto. Y así fue que terminé de hacerla. Y después de ahí yo estaba casi que lloraba. Yo le decía a Jeffrey, ellos no me van a llamar. Y pasó una semana y yo estaba, bueno, señor, yo sigo confiando en ti. Porque el trabajo era como semipresencial. Entonces por eso me convenía. Eran como las 6, 7 de la tarde, era un miércoles, íbamos a ir a la iglesia, ya nos estábamos arreglando, y me llaman. Ah, mira, te llamo de WhatsApp para decirte que fuiste aceptada. Y yo, ¿qué? Entonces ahí nosotros como, wow, entonces pagaban bien también, ahí te pagaban muy bien. Es importante, ¿eh? Y yo decía, wow, gracias a Dios. Entonces, una vez que empecé, había que ir 3 días semanales, pero después la oficina la cerraron y es
virtual, netamente. O sea, Qué belleza. siempre virtual. Dios Entonces, a santo. donde quiera que nosotros vayamos, yo tengo mi computadora. Igual. Yo quiero decir algo acerca del trabajo, bien cortico. El factor trabajo nunca ha sido un problema. Y si da problema, lo quitamos. O sea, se lo digo para que ustedes sepan, no es que es fácil. Ustedes entienden, no es que es fácil, Sí, pero entiendo. para Dios hay que hacer un esfuerzo. Para predicar el evangelio hay que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, llegó un momento, yo no tengo trabajo ahora porque me voy de retirada para Estados Unidos. Ok. Pero llegó un momento donde todos teníamos trabajo. Jonathan tenía 2 trabajos. Estaba en una oficina, pero también tenía otro trabajo. Y no eran virtuales. Jeffrey, gracias a Dios, siempre ha tenido la oportunidad de trabajar. Él trabaja presencial, pero Dios le proveyó trabajo virtual. También Ángel trabajaba presencial, como ya dijo. Y yo también trabajaba presencial. ¿En qué? Yo era gerente en una administración de condominios. Pero gracias a Dios, yo tenía la facilidad de yo poder delegar funciones. Entonces ahí podíamos salir. Los 4 teníamos trabajo, pero nunca ha sido un factor. Una vez me llegó un trabajo que me dijeron, no, tú vas a salir a las 8. No vas a trabajar sábado, pero vas a salir a las 8. Y yo, a las 8 yo doy campaña. Yo no puedo con ese trabajo. Era mucho dinero, pero yo dije, yo no puedo porque Dios me ha escogido para llevar la predicación y en realidad yo no puedo. Y gracias a Dios, después que tomé esa decisión, vino una bendición más grande. Wow. Qué bello. Ustedes son jóvenes, los 4. Y yo conozco, yo tengo amigos que dan conferencias, que también son jovencitos. Y muchas veces han tenido malas experiencias con jóvenes de la iglesia. Porque Satanás se entra donde sea. Yo quiero que ustedes me digan 2 experiencias que hayan tenido. Si han tenido alguna experiencia mala o situaciones con jóvenes de la iglesia. ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia en una conferencia? Tanto sea de un testimonio de alguien que se haya bautizado, que haya pasado por alguna situación o lo que sea. ¿Cuál ha sido, en esas 2 cosas, cuál ha sido la mejor o la peor experiencia Primero la peor. en el ministerio? Primero la peor, para por lo menos mejorar el ambiente. O la ahorita. prueba más grande que ustedes hayan tenido. Bueno, hemos llegado a iglesias que básicamente no tienen nada preparado. No tenían nada preparado para la campaña. No tenían carteles, no tenían muchas cosas que quizás impedían un poco la obra. Y también, por ejemplo, no se habían organizado con respecto si era el aire libre, por ejemplo, no habían conseguido la carpa. O sea, que básicamente la organización hemos llegado y ha dificultado un poco la experiencia, pero no ha sido tanto una experiencia mala porque aprendemos a trabajar en todo terreno, pero eso podemos decir que de la parte mala, esa ha sido algunas iglesias que nos ha tocado. Espérate. Porque yo siento que me están mareando, ¿tú me entiendes? Y ya he pasado mucho por eso. Entonces, en cuanto a trato, olvídate de organización. Bueno. En cuanto a trato de parte de la gente, ¿ustedes han tenido alguna mala experiencia? ¿O todo el mundo ha sido...? Pero si te estás poniendo todo. No, men, hey, te voy a decir una cosa. Hay veces que la gente ni siquiera aprecia. No, ese mira, es esfuerzo. cierto, Cristian, mira. Hay veces que la gente ni aprecia Es eso. cierto. Entonces, dime. Bueno, había una vez Yo sé. que, o sea, la campaña quedaba lejos de la casa de nosotros. Entonces, de donde nos estábamos quedando en ese entonces. Y, por ejemplo, las personas que estaban haciendo la campaña no habían hecho provisión para... no habían, totalmente que quedamos lejos y para hacer la cena en la casa iba a ser ¿me entiendes? A las Íbamos 12 a de la acostarnos muy noche. tarde. Entonces, la persona básicamente podríamos decir que no tomó en cuenta. Entonces nosotros llegamos a la casa y teníamos que buscar qué hacer. O sea, y era ya tarde en la noche para luego, y tenemos que salir temprano de la casa para llegar a esa campaña. Había que salir a eso de las 3 de la tarde. O sea que, Wow. tenemos que comer eso de las 1, 2, aguantarnos hasta las 11 para poder hacer algo de comer, porque no hicieron provisión de eso. Pero no fueron todos los días. Más adelante como que el Señor le puso, el Señor le tocó y siervos de ellos Dios. trajeron su cena y ahí fue bien. Pero esa ha sido así la única cosa que podíamos decir que nos ha tocado. ¿Y cuál ha sido la mejor para ustedes? La mejor experiencia vivida. Realmente no hemos tenido malas experiencias. Que no, Porque- esa no está bien. No, porque, o sea, nuestro enfoque, y sabemos que el enemigo siempre va a poner trabas. Siempre ha sido como que, o sea, no importa lo que pasa, sabemos que nuestra recompensa está en el reino de los cielos.
Excelente. Entonces, por eso mayormente no nos afecta tanto a veces cuando... O sea, si estamos pasando por alguna dificultad, nuestro pensar es como... Nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Sabemos que son cosas del enemigo. Muy bien. La mejor. La mejor. Bueno, Hay muchas. hay Sí. muchas. Ok, mencionen. Yo le voy a dar una la que ustedes general. Lo mejor de dar las campañas es cuando jóvenes se te acercan y te dicen que se quieren quitar la vida. Jóvenes que te dicen que están vendiendo su cuerpo a 16, 17 años. Wow. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme hasta con asesinos que me dicen, mira, mataron a mi hermano, yo maté al que lo mató y no puedo dormir, me vengo durmiendo a las 9 de la noche. Jóvenes que te dicen, yo estaba con una soga allí para matarme y tú eres esas armas, subir con una sonrisa del agua del bautismo para nosotros eso esa es la recompensa. Por eso algunos dicen, pero ¿y por qué ustedes no cobran? Ese es nuestro pago. Excelente. Ese es nuestro pago. Y yo siempre digo que yo tengo un sueño en el cielo. A veces dan placa, medalla, todo eso. La gente a veces puede mirar el dinero. A mí no me interesa nada de eso. En verdad, a mí no me interesa ni placa, ni medalla. Yo siempre digo que tengo un sueño. Ese sueño es yo estar... ¿Lo puedo decir? Claro. Claro. Es yo estar en el reino de los cielos, allá junto al río, con Jesús. Quizás nosotros mirándonos ahí, contándonos por fin, Eben, fue difícil, pero lo lograste, llorando quizás ahí con Jesús en ese momento. Y que en un momento Jesús me diga, Eben, mira del otro lado del río. Y yo era todas esas personas que alguna vez el Señor nos ayudó a traer a Cristo. Amén. Qué bello. Personas que nos dijeron, no, que nosotros no vamos a llegar, no, que mi condición, tú no me conoces, Eben, que me voy a matar. Y tú esa gente saltando, brincando. Para mí esa será la gran recompensa. Excelente. Tú llevas, desde mi punto de vista, la parte más importante, digamos, del ministerio, que es la prédica. Tú eres el que te encarga de, en sí, llevarle la palabra cada noche a las visitas que van a las conferencias. En medio de alguna conferencia, o después que tú volviste a reconciliarte con Dios, tú has vuelto a tener una situación espiritual. En alguna ocasión, enfriamiento, o que el enemigo te esté atacando a ti personalmente. Bueno, no de enfriamiento, cada uno tiene su lucha, pero no de enfriamiento, porque desde ese día, que eso es otra historia, desde ese día que tomé la decisión fue por algo que la tomé. Y desde ese día es como José cuando iba de camino a Egipto, si no me equivoco, que él dijo, mira, yo voy a serle fiel a Dios en cualquiera que sea mi circunstancia. Y desde ese día que tomé la decisión, gracias a Dios, el propósito y el deseo por el cual predico no me ha dejado enfriarme. El Espíritu no me ha dejado bajarme de ahí, gracias a Dios. Sin importar las situaciones que vengan, ese propósito me mantiene. Y no sé si puedo decir el propósito. ¿Por qué pregunta Es que no sé el tiempo, No, eso es. Mire, a mí se me encendió esa llama de predicar, ese fuego. Fue por algo que me estaba pasando. Yo tenía una amiga, muy amiga mía, como a los 16 años. Y esa amiga, yo la quería bastante, la quería como una hermana, la cuidaba. Y yo siempre le daba consejo a ella. Yo le decía, mira, no te juntes con tan persona. No es que sea enemigo, pero no te juntes con ella. Porque te pueden mal desviar. Como dice la Biblia, que la mala compañía corrompe la buena costumbre. Y entonces, yo tenía como 15 años o 16. Y ella tenía como 14. Ella vivía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, a la edad de 14 años, ya en la fiesta hay droga, sexo, alcohol, todo eso. Y yo lo sabía. Y yo le decía que no se juntara. Entonces, en un día, yo le estoy llamando a ella. Ella no me toma el celular y siempre hablábamos a esa hora. Era raro que ella no me tomaba la llamada. Yo digo, bueno, algo me pasó por la mente, que algo malo me estaba pasando, pero como no me gusta usar presunción, seguí llamando. Cuando tomaron el celular, lo tomó la amiga con la que yo le dije que no se juntara. Y yo, aquí está pasando algo. Y yo le pregunto a la amiga, ¿y fulanita? Y ella me dice, mírala aquí. Cuando ella me presenta a mi amiga, borracha, una niña de 14 años, borracha, con vómitos en el piso. Y mire, yo odié ver eso.
mi mamá me dice, no use esa palabra. Y yo le digo, el deseo de toda la gente dice que Jesús no odiaba sino una sola cosa, esa es saber el pecado. Yo no la odié a ella, yo odié ver al enemigo quitándome mis amigos. Yo odié ese momento. Y yo le dije, pásamela. Y yo no sé si usted hablando con una persona borracha. Y yo cuando... balbuceando, básicamente. Sí, incómodo. Eso me quedó en la mente. Y yo, la otra amiga era puertorriqueña, yo le digo, pero ustedes son jóvenes. Un niño de 15 años dándole consejos a otros. Ustedes son jóvenes, ¿por qué ustedes hacen eso? Ella me dijo, ¿será tú mi papá? Ay, sí. Ahí me encendí más, pero cerré. Y así como yo estaba, fui a hablar con Dios. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo tú permites que pase eso? Señor, ¿cómo tú permites que agarren jóvenes de 14 años, gente de 29, de 25, que agarren a esa jovencita y hagan lo que sea con ella? Porque a mí lo que me dolía no fue lo que yo vi, fue lo que yo no vi que pasó en esa fiesta. Y eso me daba en la mente, Entonces, en mi infinita inocencia, porque tenía 15 años, yo le decía, Señor, dígame, ¿cómo usted quiere que yo cambie a esa gente? ¿Usted quiere que yo vaya y le entre a palo a esa gente que cogen esa jovencita? Y en mi infinita inocencia, el Señor me respondió a mi mente y me dijo, Eben, si tú vas y le entra a palo, ¿qué tú crees que va a venir de allá para acá también? Palo también, claro. Así mismo. Y él me dijo, Eben, de la única manera que van a cambiar esos jóvenes es con el poder de mi palabra. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, si esa es de la única forma que van a cambiar los jóvenes, entonces de aquí en adelante voy a predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y de ahí en adelante le decía yo al Señor, como la canción de Lenny Salcedo, y le decía, Señor, dame una palabra con inspiración que produzca cambios en el corazón, que en todas partes conozcan tu nombre y de ti se enamoren. Y de ahí para adelante, cada vez que yo veía a un joven bebiendo, bailando, eso como que me daba como rabia, el enemigo quitando a mis amigos. Y de ahí para adelante entonces empecé a predicar. Y no me ha dejado el Señor bajarme de ahí. Qué bueno. ¿Quién dijo que tenía una pregunta? Como 60, pero estamos siguiendo el orden. Sabemos que ganaste en los premios Joven Extraordinario, los premios que da la Unión Dominicana, ganador de almas a nivel nacional. Usted está soltero, caballero. Tengo novio. Justamente el predicador. Después de ganar el premio, yo estuve ahí, también se lo dedicaste a los demás compañeros. Después de ganar el premio, ¿no se te ha reventado el de muchacho blanco, pelo bueno, popi? Bueno. El diablo ataca por muchas cosas, tú tienes tus luchas también. Como le seguía diciendo. No aumentó las chicas. Bueno, señor, ayúdame. No, miren, no. Ay, señor. Pero es que no es malo, o sea. Pero, no, tú sabes que la gente que está dando campaña siempre está en el medio. ¿Usted entiende? Está ahí en el medio. Entonces, Tú no le cantas. Se te tiran muchas mujeres. Ya. Hasta las madres se le acercan. Mira, para presentarte a mi hija. Sí. Había una vez una muchacha que me acerca, mira, Eben tiene novia. Vamos a dejarlo en la Yo le digo, él fue un colegio esa. Entonces, un colegio adventista. Y yo le digo, no, él no tiene novia. Y él dijo, sí. Y entonces, ella se montó un motor y se fue. Me dio una risa eso, pero eso pasa mucho. Y la madre, ven, aquí una mi hija aquí para presentártela. Sí, ya está soltera. Entonces pasa mucho. Incluso a Jonathan también le decían antes de tener novia. Le decía, mira, ven, ustedes son solteros, ustedes ya... Y el que canta. Sí, entonces eso pasa mucho. Te lo creo. Y él no dijo que pasa, es que pasa mucho. Para relajo, pasa. Pero nosotros lo cuidamos, no lo dejamos solo en los colegios. bien O sea, hecho. siempre, sí, por Ni ejemplo... en las iglesias tampoco. Eso No, también. sí, pero siempre lo cuidamos. Pero te digo en los colegios porque como son Sí, como niñas, más tú sabes que adolescentes. las Ahí. están Ustedes en su ponen como etapa de himno enamoramiento. tema. Ahora tienen que cambiar el himno tema y poner no me haga coro. Dalila, no me haga... Ese. Licenciado, pero usted está riendo por Eben, pero y a usted no le llegan sus mensajes. La jefa tiene la contraseña. Claro, no, espérate. Lo que Angie tiene. Angie intimida. Cuando la gente. verdad. Yo desde que llego el primer Venezuela día. en la casa. Sí, desde que llego el primer día.
Mi nombre es Jeffrey Reyes, ella es mi esposa, ¿Y ya? Angie Martínez. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay iglesias que no, se me olvida decir eso. O las personas no estaban ahí porque eso es al principio de la programación, no llegan. Entonces, ellos piensan que somos hermanos o somos primos, nos dicen. Wow. Entonces, ¿por qué Abraham, están casados? No, se sorprenden y dicen, yo estaba buscándote una, tío, que aquí en la Ahí iglesia, señor. una Mira, hermana. a mí me lo dijeron también el otro día. De que, pues yo sé que ustedes eran esposos. Yo te iba a presentar a mi hijo. Sí, y yo estaba ahí, entonces, y el hijo estaba ahí también. no es fácil, pero no es casi fácil, así, eso la pasa gente respeta, muchísimo. usualmente la gente respeta cuando, porque nos ve juntos todo el tiempo. Chicos, con usted está pasando algo muy bonito. Tuve la oportunidad de verlos en la iglesia de Proyecto Duarte, en mi iglesia, donde me estoy congregando ahora, y de ver lo que Dios hace a través de ustedes. Y surge la siguiente pregunta. ¿Qué cosa ustedes entienden que puede ser lo que le está haciendo falta a muchos ministerios que quizás están intentando hacer lo mismo que ustedes o que tienen mucho tiempo y que cuando hacen un llamado tienen que pasar por el amargo momento de que no se levanta nadie, incluso ir a dar una campaña y que no se bautice nadie? Para nadie es un misterio que hay iglesias que no están haciendo el trabajo de grupos pequeños, de dar la fe de Jesús y eso, y que entienden que el predicador tiene que hacer más. ¿Por qué? ¿Qué cosas ustedes pueden decir? Bueno, nosotros sí nos funciona por esto, porque hay otros ministerios. Adelante. Bueno, yo siempre tengo en mi mente que lo que Dios está haciendo con nosotros lo puede hacer con cualquiera. Yo eso lo tengo en mi mente, eso me deja siempre estar allá abajo, como no subirme. Pablo dice que no tenga más alto concepto de ti que el que debe de tener. Yo no pienso que nosotros somos especiales, pero lo que nos ha dado el resultado ha sido el poder del Espíritu Santo, orar, no dejar de trabajar, no escatimar esfuerzo como Pablo. Si Pablo tenía que ir a un lugar, ir. El mensaje que el Señor también nos ayuda a llevar es el mensaje de los 3 ángeles con Cristo en el centro. Es un mensaje que mucha gente escucha, el mensaje de los 3 ángeles. No, que es un mensaje que la bestia. Le duele la cabeza. Bueno, yo he dado campaña. Yo he dado campaña hemos dado campaña en su iglesia. Y ustedes ven que todos los mensajes llevan a Cristo como centro. Aunque sigue siendo el mensaje de los 3 ángeles. Pero oración, Estudio la palabra. unión, estudio de la palabra, unión en el ministerio y los esfuerzos, el Espíritu Santo tiene que orar. No voy a decir obligatoriamente, pero esos son los parámetros que da la Biblia para que tengamos resultados. Yo tengo mi última pregunta de esta serie va a ser esta. Ustedes tienen una línea de temas, una secuencia de temas. Bien, y ya tú expresaste que era el mensaje de los 3 ángeles. Llega un momento que en la vida de todo ministerio o principalmente en los predicadores, que, ¿cómo te explico? Llega un momento en tu mente que tú te crees autosuficiente. No sé si me voy a entender. Que ya tú crees, como ya tú sabes ese tema bien, tú no puedes cometer errores. Y llega un momento que la dependencia de Dios en ese sentido se vaya. Ok, por ejemplo, voy a predicar el mensaje del primer ángel. Yo he predicado ese mensaje en muchísimas iglesias. Yo sé que yo me sé ese mensaje. No, está bien, déjame dejar la oración para el final. Porque yo sé que este mensaje es seguro, la gente lo va a entender y todo. Como yo, por ejemplo, que estoy aprendiendo a predicar ahora, evito caer en esa mala práctica. De que cuando yo sé que manejo bien un tema, dejar de creer en mi propia sabiduría, en mi propio conocimiento y depender de Dios independientemente de la circunstancia. Bueno, a mí especialmente hay algo que me ha ayudado. Señores, yo no sé si a ustedes les pasa, porque yo sé que ustedes predican, pero ¿quieren contestar la pregunta a ellos o ustedes creen que se la contente yo? No, ustedes quieren. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, yo sé que seguro a ti, Gaby, sí. Siempre yo me pongo nervioso antes de subir. Oigan, hermano. Cuando la primera vez que yo prediqué en una iglesia grande, yo estaba atrás temblando, así y me agarraba la mano. Entonces, hay algo que siempre me ha ayudado. Saber que yo no soy nadie. Tener en mente que yo no soy nadie. Tener en mente que si yo subo ahí sin el Espíritu Santo, yo voy a pasar vergüenza.
pero siempre algo que me ha ayudado es el propósito por el cual lo hago, que fue lo que le dije al principio. ¿Por qué lo estoy haciendo? No es para si yo lo hago bien o si lo hago mal. Yo no lo hago para eso. Sino para el propósito por el cual lo hago. Por ejemplo, una vez llegué yo... primera vez que llegué a la Iglesia de las Américas. Mi primera iglesia grande, Cristian, para yo predicar. Yo siempre había predicado en iglesia pequeña. Cuando llegué a la Iglesia de las Américas, que yo vi esas 2 pantallotas ya... que vi el púlpito en cristal. Estoy en un retiro. El retiro está Endel García cantando. Y yo tenía el tema central. ¿Cómo ustedes creen que yo estaba? Yo llegué a la iglesia. Eso intimida. Y a mí me preguntaron, oiga, cuando yo llegué, oiga, ¿qué? Dígame qué usted quiere. Usted tiene diapositiva para ponerle las 2 pantallas. Y yo le digo a la hermana, mire, búsqueme un cuartico para orar. Esa fue mi... Entonces, en el cuartico, yo siempre busco el cuartico. Y en el cuarto, antes de subir, yo me pongo a hablar con Dios. Y ahí el Señor me hace reconocer, Eben, sin mí tú no eres nadie. Y cuando estoy temblando así, entonces yo digo, Señor, ¿verdad? Que esto no es para si yo lo hago bien o si lo hago mal. Quizá ahí debe haber un joven que se quiere quitar la vida. Quizá ahí debe haber un joven que quiere salir de la iglesia. Quizá hay un matrimonio que se está rompiendo. Quizá hay alguien con malos pensamientos. Y empiezo a todas las posibles soluciones reales que pueden haber ahí. Y me lo pongo en la mente. Y entonces me olvido y ahí subo sin pensar si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, sabiendo que yo no puedo, pero que el Señor va a hacer su trabajo y va a querer salvar a esa gente. Excelente. Yo creo que parte del éxito que caracteriza su ministerio, si ustedes hubiesen sido personas de 40 años, yo les aseguro que no hubiesen tenido el éxito que ustedes tienen ahora. ¿Por qué? Porque las iglesias, cuando lo invitan a ustedes, o sea, ellos creen que ustedes se van a identificar con los jóvenes de su iglesia, que los jóvenes de por sí lo van a entender y van a ver que si ustedes como jóvenes son chicos consagrados que se dedican, como lo han dicho ahora, ustedes prácticamente se dedican en cuerpo y alma al ministerio. Entonces ellos ven un ejemplo en ustedes. Lo mismo, por ejemplo, como nosotros que estamos dirigiendo ciertas áreas del movimiento juvenil de la iglesia adventista, que tenemos que tener cierto cuidado con nuestros actos. La misma iglesia, cuando los ve a ustedes, yo les aseguro, miren, ustedes fueron a mi iglesia, me pasa que ese día yo no fui, tú fuiste al Bonito a predicar. Este año. Oh, sí, una sociedad de jóvenes. Exactamente. Yo soy del Bonito. Y, bueno, por el grupo se habló muy bien de ti. Y principalmente los hermanos me decían de que ese muchacho es un ejemplo. Pero es porque lo ven, o sea, lo ven enfocado. Correctamente. Sí, sí. Y porque lo ven jovencito. ¿Me entiendes? Una de las metas que dijo Jonathan aquí era que ustedes querían expandirse, dígase viajar y a otra provincia. Yo tengo entendido, según me llegaron, este es hablador, puede ser que este sea un hablador, que ustedes van a viajar. O viajaron ya. O viajaron como ministerio. Cuéntanos de esa experiencia y cómo se sintieron ustedes al predicar ya en otro país. ¿Y dónde fue? ¡Qué fino! Sí, fue en Colombia, en Medellín. Fue un viaje misionero. Fue una experiencia inolvidable, podríamos decir. Allí la obra principal era levantar una iglesia que tenía años que se había cerrado. Entonces, ese sector era de bajos recursos. Entonces había que subir una montaña cada día. El Peñol. Sí, había que subir alto. Y aparte que era súper frío allá en Medellín. Era 21 grados Celsius. Entonces... Había una parte donde el carro se quedaba y ya había que ir a pie. O sea, nos dejaban allí y para terminar de subir donde teníamos que llegar era caminando. La obra la inició Pablo allá. Sí. Entonces allí tuvimos que hacer la misma dinámica que hacía el ministerio allá. Buscábamos a las personas. Allí se fuma mucho. Allí hay más... O sea, es más común allá eso de la marihuana y todo. Entonces era un poco más difícil, especialmente en ese sector. Pero el Señor nos ayudó. Cada noche allí se entraban más de 50, 60 visitas. Era una casita, una segunda planta.
y allí, gracias a Dios, se levantó la iglesia. La iglesia Wow. se quedó trabajando después de allí. Quedaron muchos contactos, muchos interesados y varios bautismos también que aún están coordinando para hacerlo, porque había que casar a varias personas, entre otras cosas. Sí, sí. ¿Tienen otras invitaciones ustedes? ¿Puede ser allá mismo o a otro país? Tenemos una invitación, gracias a Dios, pendiente para Ecuador. Allá en Estados Unidos también hay invitaciones. Y así sucesivamente, gracias a Dios. Y aquí en el país. O sea, así Qué bien. Gracias a Dios. ¿Dónde ustedes van a dar su próxima campaña ahora mismo? Si no mal recuerdo, Marzo. es en marzo. Osama. No sé si es Osama o Luz de Osama. Tenemos una campaña en las dos, pero no sé cuál va primero. En Osama o Luz de Creo Osama. que los dos O sea, saben. quiere que decir que ahora en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, usted están libres. Por sin algo. campaña. Por algo. Ah, ok. Por ok, algo. Porque entiendo. ya yo me voy a ir a Estados Unidos a vivir. Ok. Entonces, hasta marzo no tenemos campaña por eso. Pero, gracias a Dios, teníamos el año completo de campaña, pero tuvimos que suspender a la campaña. O sea, no es que nos vamos a parar de campaña para descansar. Ok. Ujú. ¿Usted entiende? Entonces, suspendimos las campañas y la dejamos para el otro año, Dios mediante. Entendido. Ustedes se la pasan todas las semanas en conferencias. Literalmente, ¿verdad? Ustedes no han tenido semana libre. Después Sí. que iniciaron el Como proyecto una que así, otra. full. Como una semana empieza la otra campaña. Ok. 2 campañas seguidas y así. Aquí me surge la pregunta. ¿Ustedes tienen cargos en sus iglesias? Buena pregunta. Porque, o sea, Sí, sí, sí. me imagino Lo van a debe borrar ser los muy cuadros. fuerte. ¿Dónde diezman también? Eh, Bueno, Sí. ¿En la misma iglesia? Yo soy actualmente tesorero de mi iglesia. Entonces, cuando salimos, yo coordino cualquier desembolso, cualquier cosa que haya que hacer. Tengo ayudantes también en el departamento. O sea que cuando no estamos ahí el sábado, yo dejo todo coordinado en mi parte. El año pasado era anciano. Entonces, también me aseguraba de estar allí 2 sábados al mes cuando era anciano. Ok. Bueno, yo el año pasado era tesorera. Este año Los se lo pasé a sucesores. Jeffrey. Y entonces el año pasado era tesorera y era directora de la escuela de guías de mi iglesia. Este año soy nada más directora de la escuela de guías y ayudo en cualquier departamento, en el de jóvenes, por ejemplo, si me piden alguna programación, que nos arman como en grupos. Y así, realmente no es de que fácil, realmente amerita mucho esfuerzo porque tienes que coordinar para cuando no vas a estar. Entonces, el año pasado sí recibí mucha atención porque cuando eran campañas en los campos o hasta aquí mismo, porque saben que el sábado nosotros vamos a la iglesia y damos primero un mensaje de misionero para que las personas vayan a la obra misionera en la tarde. Y entonces, por ejemplo, el tesorero no puede faltar a contar el diezmo el sábado. Entonces, más que todo era un poco estresante porque había que como coordinar a quién te ibas a dejar para que recogiera los diezmos, para que los custodiara, para que los contara. Pero gracias a Dios siempre se ha podido. Bueno. En tu caso, Jonathan, ¿qué cargos tienes en tus iglesias? Ahora mismo soy director de publicación. Ok. Ok. Evan. bueno, yo soy anciano, director de obra misionera y subdirector de jóvenes. Pero ¿Y cómo que ese tipo Pero Yo- yo lo avisé en la iglesia antes de... Yo dije, señores, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea trabajar, pero tengo el ministerio. ¿Se entiende? Entonces, como no, ahí necesitábamos, yo tomé los cargos y vamos adelante, en nombre de Jesús. Chicos, nosotros de verdad que nos Padre. sentimos muy contentos y afortunados porque sabemos de manera privada que esta invitación tiene ya un largo Tiempecito, tiempo. sí. Un tiempo para tratar de que ustedes vengan aquí. Nos sentimos de manera personal, yo me siento muy orgulloso de que ustedes formen parte a la iglesia que pertenezco, dígase Ujú. a la Adventista. Porque ustedes como jóvenes, como le dije anteriormente, dan un gran llamado. Sí. A que otros jóvenes también se motiven y a nosotros mismos también como equipo de Vamos a Hablar nos insta a que nosotros debemos de esforzarnos para lograr lo que queremos porque ustedes comenzaron desde abajo. ¿Qué pasó? Comenzaron ven acá. Comenzaron sin nada, o sea, grupo pequeño, no tenían laptop, no tenían vehículo y prácticamente eso nos da la enseñanza de que debemos de perseverar. Perseverar. La palabra. ¿Qué pasó, Naomi? ¿Tú no sabes, tú no sabes eso? ¿Qué pasó? Entonces, nada, de verdad que le agradezco tan bonito testimonio y esperando que sus campañas, pues,
den los mejores resultados Siempre, posibles. siempre. Tú sabes que ellos son el ministerio, o sea, literalmente, ellos son uno. Ellos no comen carne ninguno. Wow. O sea, ni eso. Muchachos, Es una cosa, yo me sorprendí. Barato. Mira, ellos dieron una conferencia en mi iglesia. si tú lo invitas a tu iglesia y tienes que darle de comer, tú lo único que le vas a dar es arroz blanco con gluten. No, no te creas. No, mira. No, La comida vegetariana Hay iglesias que se respetan como Villa Tropical. Ey, Claro hay que iglesias que sí. se respetan. Ay, sí. Una Un payola muy testigo. especial para Yana, Ay. que nos atendió Yana, como sí. unos Y reyes. se fajó ella sola. Oye. Ay, Que por literal. cierto, está soltera. No sabe. Por si acaso. No, miren, ya. Hay una pregunta muy ya seria, porque yo sé, cada vez que él entra, suelta un bombazo. No, es que es la línea que me toca. Pero bien, vamos con una parte seria. Ustedes saben que ahora mismo los jóvenes están pasando por una situación, nuestros jóvenes cristianos, de distintas denominaciones religiosas. Y es el boom que tiene la música urbana entre los jóvenes. Muy tristemente, entre muchos jóvenes cristianos. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a los jóvenes para tener un acercamiento a Dios? Para lograr consagrarse de la manera correcta y llevar el mensaje que cambia vidas. Hay muchos jóvenes de distintos países que en este momento le están escuchando. Los micrófonos son de ustedes. ¿Y qué línea ustedes usan en sus conferencias? Porque yo, como los he visto, yo sé que ustedes no siguen la línea o sea, las líneas que sigue la mayoría de los jóvenes ahora mismo en las iglesias. Y para nadie es un secreto eso. Bueno, Miren cómo viene. no, realmente algo que me ha ayudado a mí personalmente ha sido ayunar. Hay cosas que dicen que solamente salen, ¿verdad?, con ayuno y oración. Y a veces, por ejemplo, si tú te sientes débil en algo, ponlo en ayuno y oración y vas a ver resultados positivos. Tremendo. Jonathan, ¿vas a decir algo? Jonathan, tú que eres el encargado de la parte musical. Sí, sí. Al momento de tú seleccionar las partes especiales para las campañas, ¿en qué tú piensas? ¿O qué línea musical tú sigues para eso? Ok, gracias a Dios, cuando estábamos en el proceso del ministerio, yo encontré a una persona que canta música así, de acorde al mensaje del tercer ángel, mensaje de Jesús, de David. No sé si han escuchado Ismi Muñoz. Ese hombre, gracias a Dios, me ha ayudado en la música mucho, porque la música te llega al corazón y ellos mismos lo saben. Yo escuchaba mucho esa música, nadie, ni ellos, yo creo, le escuchaba. Y yo le preguntaba, ¿quién es? La música que tú cantas, ¿de quién es? Es de fulano de tal, es de fulano de tal. Y ellos ahora, últimamente, están escuchando esa música porque han sentido que la música es buena y tiene letras bellísimas, se las recomiendo. Sí, él cantó Ismi una. Muñoz. Él cantó Sí. una uno de los días que pude estar en la conferencia, la que cantaste, me fascinó mucho. Ujú. Que se Tiene me buen olvidó mensaje. preguntarte el nombre de la canción. Pero Buscadme, la de sábado. ¿O cuál? era una que tenía como una historia. Héroes. Creo que fue Héroes. Tenía una historia la canción, yo sí recuerdo. Pero tú me la dices ahorita, me voy a apuntar. Sí, porque van a amanecer todos. La canción. Algo Chicos, ya. que quiero agregar, Naomi, para la gente buscar, por así decir, como dijo Cristian, su rumbo o un propósito en la iglesia. O sea, si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste, como dicen por ahí. O sea, que si tú como joven en la iglesia, quizás te sientas sin rumbo, quizás te sientas sin... que no sabes por qué estás ahí, quizás porque tus padres te llevaron o por tus amigos, pero... La pregunta que debes de hacerte es ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que busco en la iglesia? O sea, buscar un propósito para tú trabajar para Dios. No todo el mundo trabaja de la misma manera, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo canta, no todo el mundo predica. Pero hay algo que Dios te ha dado a ti, que no se lo ha dado a nadie más. Entonces sería orar para averiguar ese propósito. Ponlo en ayuno y oración. Aunque tú nunca hayas ayunado, aunque tú nunca tengas una vida de oración, Dios escucha la oración de sus hijos. Sí, de manera que
a cada joven que lo ponga en oración, que le pida a Dios, oye, Señor, ¿para qué yo estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y Dios le va a mostrar cuál es el propósito. Y cuando esa persona entienda ese propósito, se va a calentar en la iglesia y va a trabajar para Dios. Tremendo. Chicos, para cerrar, me gustaría que ustedes les dieran un mensaje a los ministerios o a los jóvenes de iglesias que quisieran hacer un ministerio, crear un ministerio en sus iglesias. Y también tuve a los predicadores o a los futuros predicadores que se están cohibiendo de hacerlo porque, no, que no lo hago bien, que me falta tal cosa, que no entiendo esto. ¿Qué mensaje ustedes le pueden dar a esas personas para que se motiven a formar el ministerio que tienen que hacer? Yo diría que Dios siempre tiene la razón. Siempre cuando dice algo hay que prestarle atención y ponerle el ojo. Porque como dice Eben siempre, que me ha gustado mucho esa frase, Fue la frase. Todas las cosas salen mejor a la manera de Dios. Tremendo. Entonces siempre hay que, para los jóvenes, siempre pongan a Dios en primer lugar y dejen que Él les diga qué es lo que hay que hacer en el ministerio. Tremendo. Algo que quiero agregar a los ministerios, a las personas que quieren trabajar en la obra. Olvídense de la fama, olvídense del dinero, olvídense de lo que diga la gente. Enfóquense en el propósito, como dijo Eben. O sea, ahí puede haber una persona que está a punto de quitarse la vida. Ahí pueden haber personas, matrimonios destruyéndose. O sea, cuando tú vas a una iglesia, a un grupo pequeño, a donde sea que te inviten, ahí van a haber personas. Y cuando hay personas, hay necesidades. Cualquier ámbito. De manera que Dios te va a usar a ti en ese momento para suplir esa necesidad que le hace falta. Entonces, si tú piensas en ese propósito, no importa dónde te inviten o dónde tú tengas que ir, tú vas a ir enfocado y tú vas a ir motivado. Porque, óyeme, si yo no voy, no sé qué pase con esa persona que iba a ir ese día. O sea, yo tengo que ir, yo tengo que trabajar. Entonces, si quieren formar ministerios, si quieren trabajar para la obra, definan bien su propósito. ¿Por qué vamos a hacer esto? Y siempre cuando vengan luchas, vengan problemas, dificultades, piensen en ese propósito y podrán seguir adelante. Angie. Bueno, otra cosa sería, ¿verdad?, que siempre tener en mente, porque siento que es lo que mayormente nos ha ayudado a nosotros, que toda la honra y la gloria siempre sea para Dios. Amén. Cuando te dicen como, wow, qué bien lo hiciste, no fui yo, fue Dios que lo hizo a través de mí. Y eso siempre ha sido como el enfoque. Bueno, cerramos contigo, brother. Bueno, empezando por eso que dijo Angie, siempre saber que no eres tú, es Dios quien hace la obra. Todo lo que ha pasado desde el principio hasta aquí, solamente somos instrumentos. Sí le digo algo a los predicadores, no solamente a los predicadores, Naomi, sino a todo el mundo, porque todo el mundo tiene un talento, un don. Familia, hay gente que se está perdiendo. El mundo hoy se está perdiendo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que a cada día se pierden muchos y a cada hora muchos pasan más allá del alcance de la misericordia de Dios. O sea, el mundo se está perdiendo, los jóvenes se están perdiendo, hay mucha gente y tú te preguntas, oye, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces tú piensas, mi último consejo sería que piensen en eso, en ese propósito, en los matrimonios que se están rompiendo, en los jóvenes que puede ser uno de tu familia, uno de tu familia que se vaya al alcohol, a las drogas, puede ser una de tus hermanitas que se vaya a la prostitución. Piensa en eso. Y esos propósitos te van a ayudar a tú, en el nombre de Jesús, nunca parar de predicar la palabra de Jesucristo. Amén. Mira, te está llamando Rondón ahí. Para los que quisieran invitar su ministerio, que se llama Mensajeros del Evangelio Eterno, síganlo así mismo en las redes sociales, porque muchas personas dirán, no, que a ellos no les interesa eso, pero por ahí se le invita. Así que pueden irlos a seguir. Si quieren contactarlos por el Instagram, también les pueden escribir. Para el año próximo, ¿oyeron? Para el año próximo. Y escríbanle con tiempo porque es difícil conseguirlo. Realmente. Chicos, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de salir cansados, porque ellos vienen de lejos, que estaban el día anterior lejos, y venir a darnos esta entrevista. Yo sé que a las personas les va a bendecir mucho, a las personas que estaban frío también les va a bendecir, a las personas que están en ministerio los va a bendecir mucho también. De verdad, de todo corazón, que el Señor los siga bendiciendo. Amén. De manera conjunta y de manera individual. Amén. Lo que están haciendo, literalmente están honrando muchísimo el nombre de Dios. Amén. Y yo me siento muy orgullosa de decir, ellos pertenecen a mi iglesia, ellos
Yo los conozco. Ellos son uno duro. Como le dije a un pastor el otro día que estaba en mi casa preguntándome, Naomi, ¿tú me das una campaña? Yo no, pastor, yo no predico. Pero yo conozco unos chicos que tienen un ministerio, miren, es el suyo. Y le dije, escríbale a Gaby que él le mande el contacto. Y de verdad que es un placer decir que hay jóvenes todavía que se preocupan, así como ustedes lo están haciendo, de predicar la palabra de Dios. Amén. Gracias una vez más. No sé si los chicos quieren decirles algo. No, yo tengo todo dicho ya. Sí, y todo preguntado. Claro. Así que bueno, nada. yo quiero decir algo antes de terminar. Dale. Una aclaración. Porque sé que por muchas mentes ha pasado. Porque nos preguntan mucho que por qué nosotros nos casamos tan jóvenes. Oh, sí. Oh. Entonces mucha gente piensa a veces que es por los documentos. Pero realmente, o sea, mi mamá es dominicana. Toda mi familia es dominicana. Y desde que yo llegué aquí, como 3 meses después, ya yo tenía mi cédula. O sea, no fue por los documentos. El diablo no encuentra, no mata para Pero venga. No, mira. No, sí, mira. de verdad. al principio. Como si esto fuera, No, como si esto fuera Estados Unidos. Sí, entonces realmente, desde el principio, nuestro noviazgo fue con propósito. Amén. Amén. Entonces, eso fue lo que más que todo nos ayudó a que después que pasara un tiempo supiéramos hacia dónde íbamos. Amén. Totalmente. Amén. Miren, ustedes no lo saben tal vez, o tal vez lo sepan. Hay mucha gente que ustedes no lo soportan. ¿Cómo? Y lo Oh. bueno es que ustedes no se dan cuenta. Ni le importa esa vaina Y tampoco. ni les importa. Y eso significa que ustedes están haciendo un buen trabajo, porque a Satanás les está doliendo lo que ustedes están haciendo. celo ministerial. Chicos, Entonces manténganse así, que qué duro lo que Dios está haciendo con ustedes. gente, mantengan ese enfoque, mantengan esa actitud y sobre todas las cosas, mantengan a Dios como el centro de su ministerio. Amén. Amén. Para Vamos ha sido un placer tenerla entre nosotros y de verdad esperamos que Dios siempre siga frente a ustedes, detrás de ustedes, arriba de ustedes, abajo de ustedes y aparte de ustedes y acompañándolos en todo proceso. Para nosotros fue un placer, mi gente. Esto fue Hablando con de Vamos a Hablar. Así que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.